Alguien dijo en alguna ocasión lo importante que es estar en la casa de Dios los domingos. Dijo, porque podría ser el último domingo en la tierra y no estar. Y saber que el siguiente día estaremos en el cielo habiendo desperdiciado un domingo, el último en la tierra. Pero gracias a Dios que podemos llegar a la casa de Él y podemos este día compartir este tiempo de adoración a su nombre exclusivamente. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios 11 está en el Nuevo Testamento, yendo casi al final de la Biblia. No al final, pero casi. Segunda de Corintios capítulo 11. Recuerde que son dos cartas, ¿verdad? La primera carta ya la concluimos y estamos en la segunda carta, en el capítulo 11. Poco a poco vamos llegando al final de este estudio. Y ha sido interesante, bueno, ¿qué puedo decir, verdad? Ha sido interesante el estudio de la palabra de Dios. Estamos llegando también al final del capítulo 11, que como le dije la semana pasada, hemos dividido en diversas secciones, en varias secciones, el párrafo del 16 en adelante, pero esperamos en el Señor pues ir viendo cada uno de estas secciones con la calma suficiente. Entonces, 2 Corintios 11, 21 a 27. Quiero leer desde el verso 16, lo vamos a estar haciendo así los domingos. Desde el verso 16, cuando llega al verso 21, me acompaña leyendo solo el párrafo del 21 al 27. Y yo cierro hasta el verso 33. Lo dividimos en varias secciones, porque no nos daría tiempo en un solo estudio poder completarlo. Dice entonces así la palabra de Dios, 2 Corintios 11, 16 al 33, me acompaña en los versos 21 a 27 fuertemente. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas juntos. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
aquellos 12 hombres que quedaron luego de la resurrección del Señor, incluyendo a Matías, a quien fue el sucesor de Judas, quien se había ya ahorcado, al ver a estos 12 hombres, hermanos, transformados y revitalizados en su fe por el impacto de su experiencia personal con el Cristo resucitado, fueron hombres dispuestos a todo, sin miedo, plenamente convencidos de que cualquier sacrificio por su Señor bien valía la pena, inclusive dar su vida, porque estaban por completo comprometidos con Cristo y su reino aquí en este mundo. El tema es el mismo de hace 8 días, comprometidos de verdad con Cristo, y esta es la segunda parte. ¿Ha oído usted la frase alguna vez? Yo creo que sí. Póngase la camiseta, póngase la playera. No sé si la ha oído. Cuando alguien le dice a otra persona, ponte la camiseta, ponte la playera, ¿qué le quiere decir? Bueno, regularmente, si se trata de un empleado en una empresa, en un negocio, o se trata de un deportista, o se trata de alguien a quien queremos decirle alguna cosa, lo que queremos con esto es decirle que se anime, que se comprometa con algo o con alguien, que asuma las responsabilidades y todo lo que implica el tener la oportunidad de hacer algo por el bien de alguien o de algo. Un compromiso es una obligación contraída generalmente de manera voluntaria y consciente, que nos impulsa a dar lo mejor en beneficio de aquello o de aquel por quien nos comprometemos. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿hasta dónde estaría usted, hasta dónde estaría yo dispuesto a comprometerme con mi Señor hoy? ¿Qué grado de compromiso yo puedo asumir con Cristo en mi vida de aquí en adelante? Usted que conoce a Cristo, usted que es parte de la iglesia del Señor, ¿de verdad estaría dispuesto a comprometerse por Cristo? Podrá decir alguien, bueno, mire, eso de compromisos como que ya va más allá de lo que yo estoy dispuesto a hacer. La verdad es que ya el hecho de venir, ya como que no le parece que es suficiente, ¿verdad? Y eso de que dé gracias de que vengo, dé gracias de que estoy acá. Y a ir más que eso, pues me parece que no es algo que yo podría hacer, yo podría dar. Pudiera ser, digo, solo es que se me ocurre, es una locura, estoy igual que Pablo, estoy diciendo absurdos. Estamos estudiando un texto en las Escrituras en donde podemos ver al apóstol Pablo asumiendo un papel hasta ahora desconocido en la persona de Pablo. Usted que conoce a Pablo, usted que ha leído, por ejemplo, el libro de los Hechos, si no lo ha leído, le invito a leerlo en la semana. Es un libro muy breve, 28 capítulos, si no me equivoco. Son muy poquitos, pero usted puede ver a partir del capítulo 9 la vida de Pablo, su experiencia en un encuentro con Cristo y todo lo que pasó hasta el final, ¿verdad?, de una vida de servicio al Señor. Le digo, conocemos a un Pablo humilde, a un Pablo que no solía ser presumido, no solía ser un hombre arrogante, jactancioso. No. Pero estamos viendo a un Pablo aquí asumiendo un papel desconocido en él. Y digo desconocido pues porque si algo él ha demostrado, si algo hemos visto y estudiamos en las Escrituras de Pablo, es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Un ministro con una humildad y sencillez tal que resulta imposible creer que aquí él está diciendo: denme chance, déjenme actuar como si yo estuviera salido de mí, asumiendo un papel que no es el mío y con actitudes desconocidas hasta ahora de mí, pero puedo hacerlo. En Filipenses 2:3 dice Pablo, nada hagáis, dice él, por contienda o por vanagloria. Antes bien, dice él entonces, con humildad, estimando cada uno
a los demás como superiores a él mismo. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe en Filipenses 2:3. De nuevo lo repito, dice Pablo, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso le escribió Pablo a la iglesia de los filipenses. Entonces, resulta imposible, porque Pablo no era un hombre hipócrita, que quien dice estas palabras a los filipenses se muestre en todo lo contrario que él aconseja y ordena y enseña aquí en 2 Corintios 11. ¿No le parece? Eso resulta absurdo. Pensar que Pablo dejó de ser el Pablo humilde, sencillo, para volverse ahora un hombre soberbio, jactancioso, arrogante, que dice, no, pues yo también soy importante, yo también valgo y valgo más que muchos. Si esto es así, como lo estamos pensando, entonces bien cabe preguntar, ¿por qué Pablo está diciendo que quiere hablar de sí mismo y demostrar que es mejor que aquellos que lo han estado atacando? Bueno, porque en primer lugar él tiene que defender el ministerio que ha recibido del Señor. Le he dicho en diversas ocasiones que él defiende lo que recibió del Señor. Uno debe estar dispuesto a defender su persona, pero uno debe estar dispuesto a defender la obra de Dios. Cuando alguien ataca a la iglesia del Señor, hermano, duele por dentro. Cuando alguien dice algo de la iglesia y menosprecia a la iglesia, cuando dice cosas que no son ciertas de la iglesia del Señor, hermano, no sé a usted, pero a mí se me retuerce todo por dentro. De verdad que sí. Porque amamos la obra del Señor. Amamos la iglesia del Señor. Y cuando hay gente que se va diciendo cosas, digo, pues, ¿dónde está, no, el daño que se le hizo? No, al contrario, se le ama, se le demuestra cuánto realmente nos alegra tenerle, y de repente se va y dice cosas feas, y dice uno, bueno, de verdad que es terrible eso, pero finalmente, humanamente, eso molesta. Pablo está diciendo estas cosas, hermanos, porque él quiere defender el ministerio que recibió del Señor, pero también quiere defenderse él mismo, porque él no es un hombre como el que han estado tratando de describir a la iglesia de los Corintios. Al contrario, Pablo deja claro que él era un cristiano, un pastor, un hombre honrado, un hombre íntegro, un creyente confiable y sincero. Eso es lo que Pablo ha demostrado ser. Y no lo ha dicho con palabras, sino lo ha demostrado con hechos. Y lo hemos visto en el estudio de las cartas, tanto de la primera como esta, que llevamos ya casi 11 capítulos. Por eso Pablo dice, no, hermanos, yo no llegué con pretensiones, diciéndoles a ustedes, ahora denme. Y fui abusivo, despojándolos a ustedes de sus bienes, abusando de mi posición de pastor, trayendo para mí beneficios, como lo hacen cualquier otro y como lo hacen estos impostores que están aquí entre ustedes, llenando sus mentes y sus corazones de basura. Entonces Pablo dice, no, yo no soy ese tipo de persona. He demostrado que soy todo lo contrario, no lo digo con palabras, sino lo he demostrado con hechos. Y en el tiempo que ustedes los corintios tienen de conocerme, deberían saber bien que realmente yo no tengo que echarme flores a mí mismo, porque ustedes saben qué clase de persona soy. Cuando uno no conoce a alguien, uno podría preguntarse mil cosas de esa persona, ¿verdad? Es conforme usted trata a alguien que usted va haciéndose un concepto correcto de esa persona. Pero cuando uno conoce a alguien es absurdo y no sé cómo decirlo, es maleducado decir, ay, apenas le conocí, ya me cayó, pero como pedrada. No sé, como gancho al hígado, me cayó y apenas y medio lo saludé. Bueno, ni siquiera lo conoce, nunca ha platicado con esa persona, apenas medio le saludó y ya le cayó mal. ¿Por qué? ¿Por qué solemos hacer conceptos de la gente sin siquiera haberle tratado? Muchas veces nos pasa que al principio nos cayó gordo alguien, ¿verdad? Y de repente lo tratamos y, ay, qué gran persona es. Pero al principio opinó mal. Pablo dice a los corintios, hermanos,
ustedes me conocen. Tengo años tratando esta iglesia y saben qué clase de persona soy. Entonces, yo no soy igual que estos nefastos que han estado entre ustedes abusando de ustedes, de su gentileza, de su humildad, de su disposición. Estos han abusado de ustedes, yo no. Estos, como ya hemos estado estudiando, estos farsantes decían pues que Pablo no era un verdadero apóstol porque no cobraba dinero en el trabajo que hacía. Decía, no cobra porque sabe que lo que enseña y lo que es no vale la pena cobrar. Pero como nosotros sí somos estudiados, nosotros sí tenemos calidad, nosotros somos profesionales en lo que hacemos, tenemos el derecho de exigir que se nos pague por el trabajo que hacemos. Y entonces, como lo vimos la semana pasada, despojaban a la iglesia corintia, ¿verdad? Abusaban de la iglesia y la iglesia ni siquiera decía absolutamente nada. Para ellos, estos hermanos corintios eran inferiores a ellos. Por lo tanto, entonces, debían exigir que ellos les pagaran porque lo que estaban recibiendo de estos impostores era algo excelente en su propia opinión. Dice entonces Pablo en el verso 21, para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice Pablo, como algo que suena mal, también yo tengo osadía. Pablo está consciente que al ponerse en esa misma posición que estos impostores, al rebajarse al mismo nivel que estos arrogantes, está entrando en un terreno desconocido para él. Y aunque así tiene que hacerlo, pues él quiere dejar claro a la iglesia corintia en aquel momento y a nosotros hoy, hermanos, a quienes nos han alcanzado estos últimos tiempos, decir lo que va a decir Pablo, decir de sí mismo lo que va a decir no es arrogancia. No es arrogancia. No está tratando Pablo de cambiar su forma de ser para convertirse en el hombre arrogante que vimos la semana pasada que era antes de conocer al Señor. Antes de conocer a Cristo tenía razones para la arrogancia. Porque todo religioso de aquel tiempo era un hombre arrogante, soberbio, que veía a la gente, a los demás que no eran como ellos, sobre los hombros, ¿verdad? Ni siquiera se volteaban, se dignaban a ver a la gente común y corriente, porque para ellos esa gente no valía la pena. Entonces, Pablo tiene que ponerse al nivel de ellos, no porque él quiera asumir una actitud arrogante y cambiar su conducta, no quiere convertirse en un presumido y jactancioso, sino más bien quiere dejar claro que él sí había estado comprometido con la obra de Cristo y las evidencias de su compromiso son las que él va a describir en los versos 23 al 29, que no vamos a ver hoy, pero que ya leímos. Pero Pablo sigue impactado. Para él es inaudito, inexplicable y además reprochable en los corintios que siendo ellos tan listos, tan inteligentes y conocedores de la Escritura, porque no eran ignorantes de la palabra de Dios, se hayan dejado poner literalmente el pie en el cuello por estos impostores abusivos que estaban, hermanos, literalmente comportándose como señores y dueños de la iglesia en la ciudad de Corinto. Pablo pues está sorprendido porque él ni siquiera había querido ser una carga, como ya leímos, a los hermanos en Corinto, una molestia para ellos. Y tal como él lo dice en este verso 21, para eso fuimos, dice Pablo, demasiado débiles. Es decir, Pablo había sido demasiado incapaz de actuar así, de comportarse como estos impostores con los creyentes corintios. Él había sido demasiado educado, había sido demasiado respetuoso, él sí había sido demasiado tolerante, demasiado amoroso con ellos. Y ellos, viendo la conducta de estos, no habían dicho nada, no se habían quejado de nada. ¿Por qué actuaban estos hombres así? ¿Por qué actuaban estos abusivos así? Bueno, porque se creían superiores a los creyentes corintios. Se creían superiores a la iglesia del Señor. Y porque lamentablemente la iglesia así lo permitió. Así lo permitió. Como dicen ustedes aquí en México, ¿verdad? El valiente vive hasta que, dice, hasta que el cobarde quiere, ¿verdad? Bueno, realmente
La iglesia calladita soportó el abuso de estos hombres. Y vimos la semana pasada, Pablo dice, soportan hasta que les den de cachetadas. Y dije la semana pasada que no se sabe si es literal el lenguaje, ¿ya? Pero es probable que estos abusivos, creyéndose señores de la iglesia, llegaran al punto de maltratar a los hermanos y que ellos, hermanos, aguantaran calladitos, ¿sí? Sin rebelarse, sin alzar la voz y decir, hey, esto no lo hagas aquí, no lo hagas aquí. Pablo dice pues que esos abusivos eran osados, es decir, atrevidos. Ellos eran osados. Él no había querido ser atrevido ni siquiera para recibir de los corintios apoyo económico, pero estos atrevidos, hasta para abusar de ellos, eran capaces, incluso hasta de golpear a la gente en la iglesia. Así que, movido Pablo por todo esto y sabiendo Pablo que aún decirlo suena mal, por eso dice Pablo, hablo como loco, mucho más mostrarse soberbio, dice Pablo, yo voy a atreverme a demostrar que soy superior a estos charlatanes abusivos. Porque si alguien había sido un gran siervo, hermanos, de Cristo, si alguien había sido un gran apóstol del Señor, había sido Pablo. Y las evidencias de que Pablo había sido un excelente siervo de Dios son las que ya leímos en los versos 22 a 29, especialmente en los versos 22 y 23. Pablo dice entonces en los versos 22 y 23, Pablo pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Y en el verso 23, en la parte A dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Yo más. Pablo en este verso 22 hace tres preguntas. Tres preguntas que tienen que ver con la realidad étnica, racial de estos falsos apóstoles. Y pregunta, ¿son hebreos? ¿Son israelitas? ¿Son descendientes de Abraham? Y a las tres preguntas Pablo responde, pues yo también, yo también. Él era tan judío como ellos. Pero ellos se creían superiores por eso. Habían llegado a una iglesia gentil en la ciudad de Corinto y pretendían que porque eran judíos entonces ellos eran superiores a los demás. Y Pablo confronta a estos impostores y les dice, ¿ustedes son hebreos? ¿Ustedes son israelitas? ¿Son descendientes de Abraham? Pues fíjense una cosa, yo también soy eso. En Filipenses 3, 5 y 6, Pablo dice estas palabras: circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, si Pablo tuviese que dar una lista de todas las cosas que lo hacían a él una persona, un hombre, tal vez muy característico, muy especial, pues ya lo podemos ver en Filipenses capítulo 3. Si se podía presumir de algo, Pablo podría decir, pues yo presumo de lo que soy, de lo que he logrado humanamente. Pero ¿qué mérito hay en tener esas cosas? Esas cosas son cosas meramente externas. ¿Qué has hecho para tener lo que tienes externamente? Bueno, pues nada. Pablo dice, ¿son hebreos? ¿Qué mérito tiene en sentirte orgulloso por ser hebreo? La palabra hebreo hace alusión precisamente a la raza. Ellos eran hebreos, hablaban un idioma, y eso es lo que Pablo está haciendo notar acá. Son israelitas, descendientes de Jacob. Acuérdese, Dios le cambió a Jacob el nombre, le dijo, te llamarás Israel. Son descendientes de Jacob, del Israel del Antiguo Testamento. Yo también, dice Pablo. Descienden de Abraham. ¿Qué creen? Yo también soy descendiente de Abraham. ¿Qué mérito tiene en ser mexicano, hermanos? ¿Qué tiene de mérito el ser mexicano? Hay muchas bendiciones, ¿verdad? Y muchas cosas bonitas en ser mexicano. Yo estoy considerando ya el hecho de naturalizarme.
Vamos a hacer fiesta, ¿verdad? Ya dejó de ser guatemalteco. ¿Qué mérito hay en ser guatemalteco? ¿Sabe qué? Ninguno. No tuvimos nada que hacer para ser mexicanos o guatemaltecos. Nacimos de padres mexicanos o de padres guatemaltecos y eso nos dio una nacionalidad. Pero nada tuvimos que hacer. Entonces Pablo dice, ¿qué mérito hay en esto? Pero si hubiese que hablar de méritos, Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, dice Pablo, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo habla y pone sus credenciales como hombre, como ser humano. Pablo diría, yo tengo más de qué presumir. Yo tengo más de qué presumir. Pastor, yo tengo 3 títulos universitarios, 4 maestrías, 3 doctorados. Bueno, puedes presumir de eso si es posible. Pero, ¿qué derecho nos da esas cosas si es que pudiésemos presumir de ello? ¿Nos hace mejores que las personas que nos rodean? ¿Nos hace superiores a las personas que nos rodean? En el verso 23 Pablo hace una cuarta pregunta. Y Pablo pregunta, ¿son ministros de Cristo? Fíjese lo que pregunta Pablo, habla acerca de estos impostores. ¿Son ministros de Cristo? Y Pablo responde a esta pregunta de una forma distinta. No es que Pablo reconozca en este caso que estos son de verdad ministros. No, Pablo está siendo irónico. Pablo está hablando aquí con sarcasmo. Como dicen que son ministros, bueno, entonces voy a preguntar, ¿son ministros de Cristo? Pablo dice, yo más. Yo más. ¿Sí? Yo soy un mejor ministro de Cristo. Puedo enaltecerme a mí mismo diciendo, soy mejor que ellos. Si presumen de ser ministros de Cristo sin serlo, quiero decirles, yo soy mejor ministro que ellos. Yo más. Yo los puedo superar, sería otra forma de traducir esa expresión, yo más, en el verso 23. Las preguntas del verso 22 tienen que ver con el origen étnico, la raza, pero esta del verso 23 tiene que ver específicamente con algo muy fundamental para Pablo, tiene que ver con el llamamiento divino. Dicen que son llamados, se llaman a sí mismos apóstoles, dicen que son pastores. Pablo dice, pues si ellos dicen eso, yo puedo demostrar que yo soy superior a ellos. Hermanos, no es que Pablo está siendo orgulloso, no está Pablo asumiendo una actitud en la que él ahora está echándose flores a sí mismo. No, hay necesidad de hablar y aclarar ciertas cosas. La iglesia de los Corintios tiene que hacer una diferencia entre estos que apenas conocen y el Pablo al que ellos conocen de toda su vida, por lo menos de su vida cristiana. Pablo dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Solo pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez pensó, ay, cómo me hubiera gustado ser pastor? No sé si alguno, ¿verdad? O alguna hermana, ay, cómo me hubiera gustado ser una pastora. Yo no sé. Pablo dice aquí en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, ¿está mal desear algo? No, ¿verdad? Pues yo quisiera estar en Cancún ahorita, pero estoy aquí. ¿Está mal desearlo? No. Pablo dice, si alguno anhela, hubiese anhelado ser un día pastor o pastora, algo bueno desea, pero el desearlo tú, el desearlo yo, no es que así será. Bueno, ser pastor, dice un siervo del Señor por ahí, es una de las más grandes y nobles profesiones. Estoy citando a este hermano literalmente, pues cuando el llamado es de Dios, dice, es Dios quien respalda, es Dios quien bendice, es Dios quien cuida, es Dios quien da autoridad, es Dios quien muestra a través del tiempo y de las obras de ese llamado del Señor que realmente tiene un llamamiento divino. Tal como Pablo.
va a pasar a decir en los versos siguientes, en la segunda parte de este verso 23. ¿Son ministros de Cristo?, dice Pablo. Pues yo más. ¿Qué han hecho estos por la obra de Dios? Bueno, que vengan y digan lo que han hecho, que vengan y digan los resultados de su trabajo, de su entrega, de su compromiso con Dios. Que vengan y lo digan. Uno puede llenarse la boca diciendo un montón de cosas. O puede presumir de lo que ha hecho, como lo dije la semana pasada. Pudiese ser que allá afuera hubiese motivos para la presunción, pero aquí, ¿cuál podría ser un buen motivo para presumir? Pablo ha dicho cuál es la verdadera realidad de esos intrusos. Y como ya dijo en el verso 13 de este mismo capítulo 11, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo no ha tenido empacho, hermanos, no se han dado por las ramas para decir, estos no son lo que dicen que son, están disfrazados. Fueron y rentaron un disfraz de apóstol, de pastor, y se lo pusieron y vienen y se los han conquistado a ustedes. ¿Se acuerda lo que le he dicho, no? Puedo ir allá donde rentan disfraces, me alquilo un disfraz de bombero y me voy por allá a unos semáforos y pongo mi casquito y digo, oiga, colabore con este bomberito. Y pues me puedo ganar unos cientos de pesos al día, ¿no? Así pasa. No es un bombero, pero engaña a las personas. Pablo dice, estos se han disfrazado como apóstoles de Cristo. Estos se han autonombrado, no fueron llamados por el Señor Jesucristo, no. Se invitaron a sí mismos. Así que, siendo esa la situación y dado que los corintios les habían creído, ahora Pablo asume contra sus propios principios de forma deliberada y consciente y contra su propio discernimiento, hermanos, asume una posición también irracional, igual a la de estos farsantes, para demostrar a los corintios que el oficio apostólico en aquel momento, tanto como el oficio pastoral hoy, es el rango más alto dado por Dios, pero de responsabilidad, trabajo y servicio y aún sacrificio por la obra de Dios, y no una posición de privilegios y beneficios materiales a costa de la iglesia del Señor. No es así. Pablo hace esa gran diferencia. Un siervo de Dios no va buscando sus propios beneficios, no va buscando qué se puede ganar, qué le pueden dar, qué puede obtener. No, él da, se brinda, se otorga, se sacrifica, se entrega, como hemos visto que Pablo lo ha hecho, no solo por la iglesia de los Corintios. La iglesia, dicen algunos, que Pablo más amaba y por la que Pablo más lloró, oró y sufrió, fue la iglesia de los Corintios. Pablo tenía todas las iglesias en su corazón, oraba por todas. Pero si hubo una iglesia, hermanos, si hubo una iglesia por la que Pablo sufrió, lloró y se desgastó, fue por esta iglesia corintia particularmente. Alguien me decía, ¿no?, hace un poco de tiempo atrás, que si yo oraba por él, por alguna razón. Yo le decía, sí, hermano, oro por usted. Y me dice, pues, hermano, pues no se nota. Y yo, ¿por qué no, hermano? Pues porque yo tengo problemas, y si usted ora por mí, pues entonces ya se hubieran acabado mis problemas, pero pues yo creo que usted no ora por mí. Pues sí, hermano, oro por usted, pero yo no soy Dios. Yo no le puedo quitar a usted sus problemas, yo no le puedo quitar a usted sus enfermedades, no le puedo a usted quitar sus crisis financieras, no, hermano, pero oro para que usted confíe que Dios, en quien también usted cree, tiene el poder para cambiar su situación, cualquiera que sea. Pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Me han dicho, hermano, ore a Dios, ore por mí. A usted Dios sí lo oye. No, hermano, a usted también lo oye. Yo no tengo la vara alta. Dicen, es que los pastores tienen la vara alta con Dios. ¿Ha oído eso, verdad? Tal vez usted lo ha oído. No digo que lo haya dicho, pero hay gente que piensa que nosotros los pastores tenemos la vara alta con Dios y que oramos y Dios dice, me está hablando ese pastorcito ahí. A ver, no, Dios no hace eso. Yo soy hijo de Dios y como cualquier hijo de Dios, Dios me trata. Yo no tengo privilegio con Dios por ser pastor, hermano. No, gracias a Dios no lo tengo. Bendito Dios.
Yo estoy claro que no es así en mi relación con Dios. Dios me trata a mí como a hijo. Antes de ser pastor, yo soy hijo de Dios. Eso de ser pastor vino después, y yo doy gracias a Dios por ello, pero cuando trato con mi Dios, le digo: Señor, yo soy tu hijo. Soy tu hijo. Entonces Pablo, hermano, se preocupaba por esta iglesia, y él sabía que al recibir un ministerio de parte de Dios, lo que había recibido se lo dijo el Señor desde un principio, porque yo no sé, como le he dicho muchas veces, ahí en Hechos 9, cuando Dios le dice a este hombre, no recuerdo el nombre, se me fue, que lo mandó a orar por él, ¿se acuerda usted? Le dice: ve y ora por este hombre que está ahí, está cieguito. Yo le mostraré cuánto le es necesario morir, sufrir, padecer por mi causa. Yo le he dicho muchas veces, yo estoy seguro que Dios le dijo a Pablo: Pablo, te he llamado a un servicio en el que vas a sufrir, cual ni siquiera tienes la idea de cómo será y cuánto será. Y Pablo, consciente de lo que enfrentaba desde ese momento en su servicio al Señor, dijo: Señor, estoy dispuesto a lo que sea por ti. Y eso fue lo que vivió Pablo toda su vida. La vida de Pablo, hermano, no fue una vida de caminar por alfombra roja y caravana. No. ¿Se acuerda que dice Pablo, ¿verdad? Pablo dice: hermanos, yo estoy, a los filipenses dice a los hermanos, yo estoy enseñado en todo y para todo. Sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Sé estar con la pancita llena, pero sé también oír el relajo de mis tripas tronando porque no he comido en diversas horas, en varios días, no he comido. Pablo dice: sé tener abundancia y sé padecer escasez. Entonces, para todo el Señor me ha enseñado. Pablo no andaba en carro, hermano. Pablo no tuvo ni una mula para transportarse. Caminó. Leía de un hermano que dice que estuvo dispuesto a caminar, de hecho, desde, creo que la ciudad de Éfeso hasta Jerusalén, más de 1000 kilómetros caminando. Ahora, dígame usted, si en ese tiempo Pablo no se expuso al atravesar caminos, al ir por diversos lugares en el campo y en diversos lugares, se expuso como cualquier persona a que lo asaltaran y lo golpearan y aún lo mataran, porque esa era la realidad de ese tiempo, como lo es ahora. Entonces dice Pablo: hermanos, yo he recibido un llamado. Y ese llamado que yo he recibido del Señor no es a llenarme las bolsas de dinero y a hacerme rico y a vivir de lo mejor a costa de la iglesia del Señor. No, es a sufrir, es a servir al Señor, a llorar muchas veces y pasarme la noche orando por los hermanos, porque me duele no solo la actitud de muchos que atacan a la iglesia del Señor, sino de otros que dentro de la iglesia incluso se levantan para lastimar la obra del Señor. Pablo dice: a eso me llamó Dios y no reniego de esas cosas. Pero estos impostores, ya los vimos. ¿Cuándo sufrieron? ¿Cuándo lloraron por esa iglesia? ¿Cuántos sudaron por esa iglesia? No lo hicieron. Pero llegan como señores a querer ser dueños. Y Pablo dice: yo soy ministro del Señor. Y lo que Pablo va a decir de este verso 23, de la mitad de este verso 23 en adelante, va a demostrar que de verdad es distinto a estos, aunque lo que parece que Pablo está haciendo es echarse flores a él mismo, diciendo la clase de ministro del Señor que es. Pablo asume pues una postura de jactancia y soberbia que no es natural en él ahora, como tampoco lo es en la vida de ningún creyente, hermanos, por ninguna razón. Si la soberbia cupo en nosotros antes de conocer al Señor por cualquier cosa, eso dejó de ser. Eso dejó de ser. El orgullo, la soberbia, la jactancia ya no van con nuestra nueva naturaleza. ¿Se acuerda? Lo acabamos de ver en el capítulo 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas están siendo hechas nuevas.
Es que a mí no me querían porque era un orgulloso, pero de primera. ¿Y ahora? Bueno, yo de todo presumía. ¿Y ahora? ¿Sigue presumido? ¿Sigue orgulloso? ¿De qué presumes? Si hay algo que Dios aborrece, hermanos, y rechaza de nosotros, los hijos de Él, hijos por nacimiento espiritual, es la soberbia, es el orgullo, es la arrogancia. Eso Dios lo aborrece. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste, rechaza a los soberbios. Cuando un hermanito se para y dice, no, yo sé más que ustedes. Yo estudié, tengo todos mis títulos, soy licenciado en esto, doctor en aquello, y estuve en los mejores seminarios. Mire, yo he leído la Biblia en hebreo, griego y en chichimeco. Bueno, ¿eso te da el derecho de ser arrogante? ¿Eso te da el derecho de creer que vales más que los demás? ¿De qué nos podríamos sentir orgullosos o arrogantes, hermanos? ¿De qué? Siendo hijos de Dios. Bueno, humanamente podría, déjeme decirlo, podría ser que hubiera alguna razón para el orgullo, ¿verdad? El apellido. No, hermano, yo soy de los Ambrosio Sánchez. Cada vez que diga mi apellido, por favor, límpiese la boca. Puede ser, ¿verdad?, que se sienta orgulloso por el apellido. Nosotros tenemos ahí en Guatemala una familia que era muy pobrecita. Mi mamá, creo que alguna vez les he comentado, mi mamá a veces compartía comida con ellos, que no tenían. Pero eran muy orgullosos porque eran Montenegro. Los Montenegro, tenían una placa en su puerta, familia Montenegro. Muy orgullosos por su apellido. Bueno, ¿podemos sentirnos orgullosos del apellido? Podría ser. No, pastor, yo soy muy guapo. Cada vez que me veo al espejo, el espejo se avergüenza de mi guapura. Puede ser, ¿verdad?, que usted se sienta guapo, bonita. Puede ser. ¿De qué nos podemos sentir orgullosos? ¿De nuestro intelectualismo? ¿De nuestras posesiones materiales? ¿Del éxito que hemos alcanzado en la vida? ¿De qué nos podríamos sentir orgullosos? El orgullo es algo que Dios aborrece. Y Dios no puede tener comunión con un orgulloso, no puede tener intimidad con un hijo suyo orgulloso, soberbio, que ni el cielo lo merece. Y pensando precisamente en el hecho de cuántos personajes de la Biblia han sido orgullosos y los podemos encontrar, hay uno que yo quiero decirle, un hombre, no cualquier hombre, era un hombre en su momento el más poderoso de la tierra, o uno de los más poderosos en la historia de la tierra, de la humanidad, que fue advertido por Dios por medio de un sueño acerca de lo que podría pasarle si no mantenía un carácter humilde, sencillo y sometido a Dios. Pero si permitía que la arrogancia y la jactancia lo alcanzaran y lo gobernaran, entonces Dios le advierte a través de un sueño. Vaya por favor, si puede, si no, yo leo el párrafo, Daniel capítulo 4. Ahí en Daniel capítulo 4 Dios le dice a este hombre, por medio de un sueño, lo que Dios no quería que le pasara, y le advierte a través de un sueño, y como no hay nadie que lo interprete, manda a llamar a Daniel, y Daniel le dice, sí, Señor, Rey mío, Dios te ha advertido lo que va a pasar si tú no asumes una actitud de humildad con Él. Y Daniel le interpreta el sueño a este rey. Y estoy hablando de Nabucodonosor. Y dice entonces ahí en los versos, precisamente en los versos del 28 hasta el 37, de esta forma, después de que Nabucodonosor, hermano, no oyó, dice que un día, paseándose por su palacio, ¿verdad?, vio. Y cuando vio todo lo que era suyo, dijo, esta es la gran Babilonia que yo he hecho. Esta es la gran Babilonia que yo he forjado con mi brazo poderoso. Es que soy tan listo y tan buen hombre que de no ser por mí no fuera esto que veo acá. Y se llenó de tanta soberbia Nabucodonosor, que en ese momento oyó la voz de Dios que le dijo, Nabucodonosor, a ti se te dice.
Desde este momento serás echado entre las bestias y como un animal te comportarás por 7 años hasta que reconozcas quién soy. Y dice entonces ahí, estas son palabras, de hecho, del mismo rey Nabucodonosor, del verso 28 al 37 de Daniel capítulo 4. Dice así el texto de la palabra de Dios. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y el verso 37, ponga mucha atención, y si lo tiene ahí abierto, lea bien lo que dice Nabucodonosor al final en el verso 37. Dice Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y luego dice: y él puede humillar a los que andan como hermanos. Dice: él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermano, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos aquí? Pastor, yo he ganado muchas almas para el Señor. La mitad de esta iglesia yo la traje. Yo soy el que he hecho cosas aquí en la iglesia. Si yo no estuviera aquí, ¿qué sería de esta iglesia? Como le dije hace 8 días, hay quien dice: si no fuera por mí, no sería por nadie. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero hermano, como vimos en Santiago, Dios resiste ¿a quién? Dios resiste a los soberbios. Y Nabucodonosor al final, en esa experiencia tan terrible para él dice: y puede humillar al que anda ¿cómo? Soberbiamente. Hermano, ¿te has sentido soberbio por algo que haces para el Señor? ¿Crees que Dios debería bajarse, inclinarse ante ti y decirte: ay, hijo, si no fuera por ti, esta obra ya se hubiera derrumbado? Hermano, pobre de nosotros si pensamos así. ¿Qué podría ser una buena razón para sentirnos jactanciosos, soberbios? Yo no veo nada. De verdad yo no veo nada. No puedo encontrar nada que sirva como base y sustento para que nadie se sienta orgulloso aquí. Primero, porque todos, hermanos, usted y yo, todos los que hemos creído en el Señor, somos iguales delante de Dios. Nadie vale más que otro. Nadie vale más que nadie. Aquí somos solo siervos. Es lo que dice la Biblia: siervos, esclavos de Cristo. Y la palabra que tal vez a muchos no nos gusta: sirvientes del Señor. Eso somos. Y el ejemplo más claro de esto es José en Egipto. En la casa de su padre, José era el hijo preferido, el hijo predilecto, aquel a quien le daban todos los beneficios porque era el hijo más amado de Jacob. ¿Se acuerda? Aún quitó a su hermano Rubén por lo que había hecho, y su padre lo colocó a José hasta arriba de sus hermanos. Pero en Egipto, José era un esclavo. Potifar lo puso para gobernar su casa, para administrar todos sus bienes, le dio autoridad sobre todo, pero eso no cambió la condición de José.
No lo cambió, seguía siendo esclavo. Como dicen en mi tierra, el mono que de seda se vista mono se queda. Se podrá vestir de lo que quiera, pero es un monito, ¿eh? José era un hombre elegante en la casa de Potifar, porque su posición otorgado por su amo así lo permitía, pero José, debajo de esas ropas elegantes, seguía siendo esclavo. Usted, hermano, y yo, ¿qué somos? ¿Somos esclavos o no? Eso somos, hermano. También no nos gusta, pero somos esclavos del Señor, siervos del Señor, sirvientes del Señor. Eso somos. Nos hace diferentes, hermano. Yo pregunto, ¿algo unos de otros? Por ejemplo, la ropa nos hace diferentes. Bueno, yo la compro en el mercado y usted tal vez en el palacio. Pero debajo somos lo mismo. Lo mismo. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos? La casa donde vivimos, la cantidad de bienes que adquirimos en la vida hasta ahora, la comida que comemos, eso nos hace diferentes, mejores que otros, los títulos obtenidos en la vida. ¿Habrá alguien que valga más entre nosotros delante de Dios? Siento decirle, hermano, que no. No. Conocí a alguien hace muchos años que decía: yo nunca me voy a casar, una chica. Nunca me voy a casar. ¿Por qué? No hay quien me merezca. Bueno, se amaba mucho la chica, ¿no? No me voy a casar, no hay quien me merezca. Pero hace un poco que fui, la encontré con alguien que la mereció. Sí hubo. Al fin dije, pues sí hubo, ¿no? ¿Quién la mereciera? Pero hay hermanos que dicen: oh, yo no me comparo con nadie, yo soy más guapo que ese. Soy más guapo que ella. Soy más elegante, yo soy más joven, yo soy más listo, yo soy más simpático. Puede ser que nos comparemos y encontremos razones, probablemente, para decir que somos mejores. Pero ¿sabe qué? Esa es la forma de vernos humanamente. Ante Dios somos iguales. Hay quienes creen que saben más de la Biblia, que el saber más de la Biblia los hace superiores a los demás. Esa era la actitud de los religiosos del tiempo del Señor, los fariseos. Eran el grupo más orgulloso de la época del Señor. Y lo vimos la semana pasada y lo volvemos a repetir. Juan 7:49. Esa era la opinión que estos tenían de la gente que no era como ellos. Dice ahí en Juan 7:49, mas estos, son palabras de los fariseos, mas estos, hablando del pueblo que no era como ellos, en su opinión, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así decían los fariseos del pueblo. Porque no eran como ellos, no eran estudiados como ellos, no habían pasado por el seminario, el instituto bíblico aquel, y no sabían lo que ellos sabían. Malditos son. Y hay gente en la iglesia que así piensa, hermanos, porque creen que el conocimiento que tienen los hace ser mejores, y no es así. Si sabes de la Biblia, enséñala, ¿no te parece? Di, ¿en qué puedo enseñar? Hay hermanos aquí a los que yo le pueda compartir lo mucho que sé. Sé de bendición, un canal de bendición, pero no creas que eres superior a nadie porque sabes más de la Biblia. Sé humilde. Esa es la invitación del Señor, seamos humildes. Usted no puede ver al Señor en la Biblia, en los evangelios, diciendo: hey, soy el Hijo de Dios, trátenme como merezco. No, Él nunca pidió beneficio para Él siendo el Hijo de Dios. ¿Por qué lo vamos a pedir nosotros? Usted gana almas, es un pescador de almas. No lo presuma. Vaya y gane más almas para el Señor y hágalo calladamente. No lo divulgue a los cuatro vientos. Usted es una persona, un creyente de oración. Pues qué bueno, gracias a Dios que tengamos gente en la iglesia que se dedica a la oración. Pero no lo grite a los cuatro vientos. Vaya, enciérrese como mandato del Señor. Mateo 6, enciérrese en su casa. Ore a su Padre que está en secreto, y su Padre que ve en secreto lo va a oír. Lo va a escuchar. Ore por mí. Ore para que el Señor me dé tal vez más humildad, me dé más capacidad para atender a las necesidades de la iglesia, me ayude a ser un mejor pastor. Ore por mí, ore por esta iglesia que tanto necesita oración. Invierte ese tiempo en la oración, pero no lo presuma, no lo proclame. Lo que sea que hagamos, hermanos, hagámoslo para el Señor.
Recuerde lo que dice Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el llamado del Señor, a que nosotros seamos humildes, hermanos, que no seamos arrogantes y cambiemos nuestra actitud, la que Dios ha hecho en nosotros en el poder de su palabra, para tornarnos como el mundo quiere que seamos. Allá afuera tal vez haya tal vez incluso justicia en decir, no, soy esto y lo otro, pero hermano, aquí no. Aquí no. Aquí en el reino de Dios, aquí los títulos no caben. Perdóneme si yo no le digo hermano doctor, hermano contador, perdóneme que yo no le diga eso, ¿no? Usted para mí es mi hermano en la fe, simplemente. Alguien lavado en la sangre del Cordero como yo lo fui. Alguien a quien Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario, y ese hermano es el título más grande que tenemos, hijos de Dios. ¿No le parece? Hijo de Dios, ese es el título más grande que yo tengo, porque yo no voy a entrar al cielo con el título en la mano de lo que sea. No, voy a entrar por ser hijo de Dios, lavado en la sangre de Jesús. Eso es lo que me lleva a la patria eterna, no lo que tengo aquí. Esto no me hace mejor que usted, no. Lo que hay en mi corazón es lo que vale. Y todos tenemos al mismo Señor en el corazón. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a examinar lo que Pablo no está presumiendo. Vamos a examinar lo que Pablo no está poniendo como una razón para la soberbia, sino lo que Pablo está diciendo, hermanos, es la razón más grande que tiene para sentirse agradecido a Dios, porque se lo ha permitido hacer. Y porque, como le dije al principio, y vuelvo a la pregunta del principio para finalizar, ¿hasta dónde nos lleva nuestro compromiso con el Señor? ¿Hasta dónde, hermanos? Porque yo no quisiera que nadie pensara, pastor, mire, no me pida más, el estar aquí es suficiente y es todo lo que puedo dar. Bueno, está bien. Entonces, si eso es todo lo que usted puede dar, hágalo bien. ¿No le parece? Si frijolitos es lo único que puedo cocinar, pues échele ganas a esos frijoles, ¿verdad? Que no se le quemen, que no se le salen, que no le queden duros como balas, que le queden ricos los frijoles. Pues lo único que puede darle usted al Señor es su asistencia a la casa de Dios, sea como comprometido con ello. Pero yo creo que todos podemos dar más, siempre. Yo creo que sí. Pero quedémonos en ello. ¿Hasta dónde yo, hermano, puedo comprometerme con el Señor? ¿Hasta dónde yo quiero estar comprometido con el Señor? Pablo va a decir cómo es que él puede demostrar su compromiso con el Señor. Y no es presunción. Y lo vamos a ver la otra semana si Dios nos da la vida. Vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias porque nos hablas, Señor, y tu palabra siempre se revela en nuestra vida con claridad. Ayúdanos, pues, Señor, te lo suplicamos, y que esta palabra, Dios, resuene en nuestro corazón, cuestionándonos, revelándonos, Señor, nuestras intenciones y mostrándonos para nosotros mismos, Señor, nuestra necesidad de ti todos los días, porque, Señor, más allá de una práctica religiosa en ninguno de nosotros, Señor, la experiencia de cada uno de nosotros, Señor, sea eso precisamente. La vivencia, Señor, de una intimidad contigo que va más allá de una religión o de un título religioso, cualquiera que éste sea. Que sea la realidad de nuestra verdadera personalidad hoy, Señor. Cristo viviendo en nosotros. Una experiencia de gloria, cada día en nuestro corazón, desde las cosas pequeñas de la vida hasta las cosas más complicadas de ella. Que nosotros podamos, Señor, reconocer todos los días de nuestra existencia que somos lo que somos, como bien decía Pablo también, por la bendita gracia de Dios. Y que esto nos lleve, Padre, a vivir con humildad, con sencillez, reconociendo, Padre, que todo lo que tenemos, sin duda alguna, especialmente esta eternidad en nosotros, procede de ti. No nos lo ganamos. No hay nada que se pueda hacer para ganarnos lo que tenemos,
tampoco es un pago, Señor, porque no nos debes nada, pero es una muestra de tu generosidad y de tu misericordia. Así es que, Señor, ojalá que al ver las cosas de esta forma podamos vivir con humildad, con sencillez, echando fuera cualquier actitud soberbia, jactanciosa, arrogante, orgullosa, porque si aún, Señor, pudiésemos traer ante ti a la mitad de la humanidad rendida a tus pies, no es obra humana, es obra del Espíritu Santo a través de estos medios humanos tan imperfectos que somos nosotros. Así es que gracias, Dios, por todo lo que podamos ofrecerte y darte, porque es lo que nosotros te podemos dar, ofrecer del corazón. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.